todos, nos volvemos a encontrar en esta clase 2 de Inteligencia de Negocios dentro de la Diplomatura de Gestión Estratégica de Procesos con TI. Mi nombre es Esteban Alonso y vamos a ver juntos un resumen de algunos temas que interesan al momento de construir soluciones de BI. Hablaremos de algunos temas centrales que tienen que ver con la metodología, procesos para la construcción y población de un repositorio y algo sobre el equipo de BI. ¿Comenzamos? Recordarán seguramente de la clase 1 muchos problemas que dieron origen a las prácticas vinculadas con los sistemas de información de gestión, data warehousing y business intelligence. Pero en realidad hemos visto durante muchos años, y personalmente yo desde hace más de 20 años, que algunos procesos, algunas soluciones construidas y en uso no necesariamente han dejado una solución para la organización. Si bien cada proyecto es único por definición, es probable que muchos de los temas vinculados a fracasos o falta de cumplimiento de expectativas tenga que ver con alguno de estos temas que podemos ver en este slide. A este punto, y con miras a compartir experiencia, los invito a enviarme algunos motivos que pudieran haber eventualmente experimentado en proyectos dentro de sus organizaciones actuales o anteriores. No queremos decir que seguramente todo fracasa, pero por lo general siempre he visto algunos intentos o proyectos puntuales que pudieron haber terminado mejor de lo que terminaron siendo. Entonces quedamos en que envíen por mail estos ejemplos. Yo los voy a compilar y les daré mi feedback vinculado a los temas que veremos y de esta manera podremos aprovechar mejor el conocimiento colectivo. ¿Qué les parece? Sin dudas, un punto importante tiene que ver con la forma de hacer las cosas. Se ha dicho que el modo mata las buenas intenciones, en el sentido de que un mal modo de hacer las cosas echa por tierra una buena intención. Entonces, y siguiendo con la idea inicial de esta clase, es muy importante cómo las hago. Esto tiene que ver con tareas específicas que producen algún cambio y quedan reflejados en algo tangible. Esto es ni más ni menos que una metodología de trabajo. Vamos a hablar entonces sobre lo importante que tiene que ver hacer determinadas tareas pautadas con el fin de que el equipo de trabajo y la organización sepan a cada momento de dónde venimos, cómo estamos y cómo estaremos. Podríamos decir que ya conocemos desde hace años alguna metodología de desarrollo de sistemas. Por ejemplo, aquella formal o informal que estamos utilizando actualmente en nuestras empresas. Pero también podríamos decir que es muy probable que de ahí surjan algunos de los puntos mencionados hace un momento. Dado que la práctica de Data Warehousing tiene más de 20 años, a esta altura se han presentado varias alternativas metodológicas que pueden ser de alguna manera en parte utilizadas para nuestros proyectos de BI. Como referencia, queremos dejarles un par de ellas que han sido difundidas y bien conceptuadas. Son las de Ralph Kimball y la de Larissa T. Moss. Varios autores serios de libros de BI han presentado su propia metodología con un sello distintivo del autor, sus justificaciones de por qué son los mejores y a veces ejemplos de casos reales, que en mi opinión son buenos como ejemplos, pero no absolutamente replicables en gran medida, aunque se trate de el mismo tipo de empresa, la misma industria. Aquí y a modo de ejemplo gráfico, les dejamos un esquema completo de los dos autores. Repasen por favor las fases y procesos desde el punto de vista de interpretación del título, nada más. No se preocupen ahora de entender el flujo, sino de visualizar algunas principales áreas de interés. En las páginas que siguen explotaremos algunos puntos que consideramos importantes detallar ahora, más algún otro menos frecuente. Repasen por favor un minuto las dos figuras y traten de correlacionarlas de alguna manera, al menos en los grandes bloques. Veamos ahora algunos puntos en común de las dos figuras anteriores y, casualmente o no tanto, también de estas con otras metodologías. Vemos en general que, como ocurre con la simplificación gráfica de un programa en computación o un proceso, existen tres grandes etapas vinculadas al inicio, proceso y fin, o entrada, proceso y salida. En esta práctica vemos como importante dentro del trabajo preliminar a tres conjuntos de tareas que corresponden a la justificación de lo que vamos a hacer,
al planeamiento y al análisis de la solución. Por otro lado, y como principales puntos en el desarrollo, mencionaremos las macrotareas de diseño y la construcción o desarrollo, tanto de base de datos como de aplicaciones o frontend gráfico. Y por otro lado está la explotación de la información, la parte final, la cual no solamente tiene que ver con el mencionado proceso de toma de decisión comentado en la clase anterior, sino con las facilidades visuales y funcionales de las aplicaciones que podamos construir. Hablando de justificación, tenemos que pensar que el problema de negocio o la oportunidad de negocio está definida como así también la solución de BI propuesta. Cada resultado del proyecto o del programa de BI, que seguramente recordarán es un conjunto de proyectos, debe proporcionar una devolución al negocio en materia de valor. Esto debe estar claramente definido y expresado, al igual que expresada o resumida la solución del problema de negocio. En cuanto al planeamiento, sabemos que algunas cosas debieran estar presentes al comenzar y otras irán apareciendo conforme al avance de los proyectos. Por ejemplo, seguramente tenemos que contar con una plataforma técnica y aplicativos de base, tal lo visto en la clase anterior. También estándares, un lineamiento aceptado de cómo llevar adelante algunas tareas, una metodología, procedimientos de prueba, un proceso de control de cambios, etc. Tenemos que tener en cuenta que por las características de cómo se transmite la necesidad y cómo el carácter de los usuarios se transforma sobre la marcha, estos proyectos son altamente dinámicos. Por esto, el control de este tipo de proyectos debe ser cuidadosamente seguida por un responsable o project manager. Uno de los temas más difíciles de manejar en este tipo de proyectos es el alcance. Debido a esto y en función de los fracasos vividos, suelen existir dos posturas. Una rígida, en la que el equipo es impermeable a los cambios, con el alto riesgo de agotar a los usuarios y perder apoyo, más el riesgo de que el resultado final no sea satisfactorio. La otra postura es la muy flexible, en la que tiene como degeneración la historia de nunca acabar. Creo personalmente que un enfoque ágil pero fuertemente controlado es apropiado para esta práctica, manteniendo el foco en cada devolución, el feedback y la evolución permanentes. Vamos a detenernos ahora un poco en un par de puntos a veces menospreciados. Y el primero que quiero mencionarles es el análisis del problema de negocio. Parece en principio que no podríamos arrancar si en verdad no lo conocemos, y pienso que es así. Sin embargo, me sorprende la cantidad de esfuerzos gastados en llegar a un lugar que no fue planificado en función de este análisis. Hablemos un poco de esto. ¿Qué podemos considerar importante a esta altura? Creemos que el punto es conocer la organización, la empresa, el negocio. Es importante que hagamos cierta tarea antes de buscar los requerimientos. Tenemos que recopilar información de la empresa y vamos a suponer que nos dirigimos a la alta dirección con una solución. Debiéramos estudiar elementos clave para la gestión como reportes anuales, resultados, memoria y balance, indicadores que pueden estar siendo utilizados, también la misión y visión de la empresa, o si estoy en un área en particular, tal vez sus propios objetivos. ¿Por qué es esto? Porque siempre es mejor tener en mente y fresco un conocimiento previo de aquello sobre lo cual los usuarios nos van a hablar. Tenemos que hacer esto antes de programar las entrevistas, cosa que nos brindará una idea de quiénes son los mejores interlocutores. Podemos conocerlos previamente por sus funciones y algo que es muy útil y se los recomiendo es planificar las entrevistas y escribir un cuestionario preliminar para enviárselo antes. Esto acordado previamente con el Project Manager. ¿Por qué esto? Porque al momento de tener entrevistas y sesiones para recolectar las necesidades, podemos estar más enfocados en qué debemos invertir el tiempo presencial con nuestros usuarios, hablando el mismo idioma si es posible. Podemos entender el negocio, pero siempre será mucho más rico el detalle que nos transmitan en persona de boca de los mismos gestores.